estratégicos, operacionales, tácticos. Y aquí lo que hemos visto en el video del cómo las Fuerzas Armadas participan, lo vemos claramente aquí. Miren, en la parte donde el ejército peruano, la Marina de Guerra del Perú, la Fuerza Aérea del Perú, es la estrategia operacional táctica. El comando conjunto de las Fuerzas Armadas forman parte de esta pirámide que la consideramos como el sistema de seguridad y defensa nacional. Sabemos que el sistema de seguridad y defensa nacional es el conjunto interrelacionado de elementos. Estas funciones están orientadas a garantizar la seguridad nacional. ¿Mediante qué? Un planeamiento, una dirección, una preparación y esta pirámide jerárquica de la seguridad y defensa nacional nos permite conocer que aquí está el ejército peruano, que aquí está la Marina de Guerra del Perú y la Fuerza Aérea del Perú, pero que también existe a nivel político estratégico el presidente de la República, ya que el República es la persona quien dirige en calidad de jefe máximo del COSEDENA. ¿Qué es el COSEDENA? Como ustedes pueden ver ahí, ¿qué será el COSEDENA? Miren, cuando hablamos del COSEDENA, nos referimos principalmente al Comité de Seguridad y Defensa Nacional. Es quien dirige a todo ese Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. Es el representante máximo del COSEDENA, en su calidad de jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de El Perú. También ustedes pueden ver aquí en la imagen al Sistema de Defensa Nacional, al SEDENA. Ellos garantizan la seguridad y articulan los tres niveles de gobierno, lo que les comenté, ¿no? El gobierno central, los gobiernos regionales y también los gobiernos locales. Así también dentro de esta pirámide relacionada con la jerarquía de la seguridad y defensa nacional están los ministerios, están también los órganos rectores del sistema de defensa nacional, está los civiles, militares, todos los gobiernos locales, regionales. Quiere decir que cuando hablamos de una seguridad y defensa nacional, es multidimensional. Esa es la palabra. Participa la sociedad civil, participan los militares, participan los poderes del Estado. Quien dirige es el presidente de la República, participan los gobiernos locales, los gobiernos regionales y el gobierno central. Esta es toda la pirámide jerárquica de la seguridad y defensa nacional que hay en nuestro país. ¿La seguridad y defensa nacional es importante? Sí. Una parte es la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional, SEDENA. Y aquí vamos a ver en este video por qué es importante el sistema de seguridad y defensa nacional en nuestro país. El Perú avanza y crece, y nuestro principal anhelo es que cada familia peruana que habita a lo largo y ancho de nuestra patria viva segura en un clima de paz y tranquilidad. Y es que una sociedad protegida y segura fortalecerá el desarrollo integral de nuestro país. Desarrollo y seguridad van de la mano, protegiendo a cada peruano. ¿Qué es seguridad nacional? Es la situación en la cual el Perú y cada uno de sus ciudadanos se encuentran protegidos frente a las amenazas que acechan la soberanía, la independencia, la integridad territorial, el Estado constitucional de derecho, los intereses nacionales, la paz social y los derechos fundamentales. ¿Quién se encarga de proteger nuestra seguridad nacional? El Estado, a través del Sistema de Defensa Nacional. SIDENA garantiza la seguridad nacional mediante acciones de naturaleza diversa y carácter multidimensional, con la finalidad de crear las condiciones propicias para el bienestar general. El Sistema de Defensa Nacional está presidido por el Presidente de la República y se compone por el
Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional, SEDENA, la Dirección Nacional de Inteligencia, los ministerios, organismos públicos, gobiernos regionales y gobiernos locales. Ese es un claro ejemplo de la multidimensionalidad que tiene el sistema de seguridad y defensa nacional en nuestro país. Participan todos, los ciudadanos también participamos de ella. Y dentro de ese sistema de seguridad y defensa Nacional, Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, y quien lidera este Consejo de Seguridad y Defensa Nacional es el presidente de la República, ya les dije, como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. También está el SEDENA, la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional. Este Consejo de Seguridad y Defensa Nacional está integrado por, miren, el presidente de la República lo preside. Está el presidente del Consejo de Ministros, que es el premier, el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro del Interior, el ministro de Defensa, el ministro de Economía y Finanzas, el ministro de Justicia, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el director ejecutivo de la DINI, Inteligencia, y el comandante general de la Policía Nacional del Perú. Ellos tienen voz y voto cuando algo amenaza la seguridad de nuestro país. Cuando empezó esta pandemia en nuestro país, de inmediato el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional se reunió. Todos ellos tuvieron que reunirse en este Consejo de Seguridad presidido por el presidente de la República. Se puede invitar a otras autoridades, se puede invitar a otros funcionarios, como no, pero esos funcionarios tienen voz, más no voto, porque al final la decisión que se va a tomar en nuestro país es por parte de los miembros del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional en nuestro país. Este Consejo de Seguridad y Defensa Nacional tiene funciones también. Por ejemplo, la política de seguridad y defensa nacional la aprueba. También todos aquellos requerimientos presupuestarios para, por ejemplo, la seguridad y defensa nacional tienen que ser aprobados por esta institución. Cuando se quiere adquirir también un equipamiento militar, tanto para las Fuerzas Armadas, entonces también se tiene que aprobar por parte de este componente del Sistema de Seguridad y Defensa Nacional, que es el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. También está, miren, las directivas sobre seguridad nacional, qué es lo que se va a abordar en el país, cómo se va a hacer frente a esa inseguridad que se está viviendo en nuestro territorio. Y también todo aquello que esté relacionado con la seguridad nacional tiene que ser aprobado por el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. La Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional forma parte también de los componentes de este sistema de seguridad y defensa nacional. La DINI, que es la Dirección Nacional de Inteligencia, que antes se llamaba SIN. ¿Se acuerdan? El Sistema de Inteligencia Nacional, que quien le lideraba era el señor Montesinos. ¿Recuerdan todo lo que pasó? Actualmente se llama DINI. Y también, como es todo el sistema de seguridad y defensa nacional es multidimensional, entonces también participan los ministerios, miren, los organismos públicos, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, también las personas naturales, personas jurídicas que son las empresas, las personas extranjeras también participan en este sistema de seguridad y defensa nacional porque están domiciliadas en nuestro país. O sea que la participación en la seguridad y defensa nacional es por todos los ciudadanos. El sistema de seguridad y defensa nacional tiene finalidades. Mire, dentro de sus finalidades que tiene el sistema nacional de defensa, encontramos, uno, miren, debe proteger, según el 165, las Fuerzas Armadas están constituidas por el Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea. Y tienen como finalidad, miren, garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República. Y asumen el control, ustedes ya saben, según el artículo 137, cuando se declara en estado de emergencia y solicitan el apoyo del orden interno por parte de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas también se encargan de vigilar, cuando hay estado de emergencia, el orden interno.
Las Fuerzas Armadas y este sistema de defensa nacional se encarga también de vencer las resistencias que otros estados opongan cuando no podemos lograr nuestros objetivos. Ustedes saben hoy en día que uno de los deberes del Estado es buscar la cohesión entre fronteras, entre países fronterizos, pero a veces lamentablemente los países son muy reacios para conseguir esa cohesión, así que nosotros tenemos que lograr nuestros objetivos nacionales a costa de repente de enemistades que podamos tener con países fronterizos. La idea es la cohesión, pero cuando tenemos objetivos nacionales de desarrollo, pues podemos dejar de lado el hecho de poder buscar la cohesión. También la finalidad del sistema de seguridad, defensa nacional es garantizar la seguridad nacional de todos los ciudadanos, luchar contra aquellas amenazas internas como el terrorismo, el narcotráfico, la trata de personas, la corrupción, etcétera, o las violaciones de los derechos humanos. Pero también, miren, una finalidad que tiene el sistema de defensa nacional es hacer frente a los desastres naturales o causados por el hombre. Así que es un sistema que se encarga de proteger toda aquella eventualidad que se pueda presentar y que pueda vulnerar los derechos tanto de los ciudadanos como de las personas jurídicas. También, ¿cómo se puede proteger el sistema de defensa nacional? Manteniendo y robusteciendo los valores de la patria. No se puede perder el patriotismo que debemos tener frente a nuestro país. Así que el patriotismo también es una finalidad que tiene el sistema de defensa nacional en nuestro país. Felizmente existen dentro de esa pirámide jerárquica que habla acerca de la relación que hay del sistema de seguridad y defensa nacional, encontramos a las Fuerzas Armadas. Sabemos muy bien que estas Fuerzas Armadas tienen como finalidad defender la seguridad y el orden, y estas Fuerzas Armadas están constituidas principalmente por la Marina de Guerra del Perú, la Fuerza Aérea del Perú y el Ejército Peruano, que tienen un día especial que es el 24 de septiembre, que es el Día de las Fuerzas Armadas en nuestro territorio. Y una noticia que vamos a ver aquí. Pedro Castillo fue reconocido como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, una ceremonia protocolar que se hizo, ¿no? Los primeros días cuando el señor Pedro Castillo accedió al cargo de presidente, como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, no solo como jefe de Estado, ni solo como jefe de gobierno, sino también jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de El Perú. Hoy en día, durante esta pandemia, las Fuerzas Armadas han estado presentes. Y aquí las Fuerzas Armadas forman parte del el Ministerio de Defensa. Una noticia aquí dice, el ministro de Defensa de Perú presenta su renuncia irrevocable tras el escándalo por los ascensos irregulares de las Fuerzas Armadas. Lo que sucedió, recuerden, el año pasado, ¿no? El año pasado tuvo que renunciar el ministro de Defensa debido a todas aquellas irregularidades que enfrentó. ¿Y quién elige al ministro de Defensa? El presidente de la República. Es un cargo de confianza. Durante esta pandemia, según el artículo 137 de nuestra Constitución, las Fuerzas Armadas han asumido el control del orden interno apoyando a la Policía Nacional del Perú, según lo dispone el presidente de la República. Y actualmente lo vemos también en Lima y Callao, que el ejército peruano también se ha hecho cargo del orden interno y apoyo a la Policía Nacional del Perú. Durante la pandemia se desplegaron más de 70.000 efectivos de las Fuerzas Armadas para dar seguridad durante el estado de... El Ministerio de Defensa es el encargado es el ente rector de las tres instituciones de las Fuerzas Armadas, Fuerza Aérea, Marina y Fuerza Aérea del Perú y Ejército, pues, ¿no? Y ellos forman parte del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Este Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que es un órgano de ejecución del Ministerio de Defensa.
Es importante recordar que este comando conjunto de las Fuerzas Armadas dependen de ese Ministerio de Defensa, por lo tanto, todas pertenecen al comando conjunto, Fuerza Aérea, Ejército y Marina. Las Fuerzas Armadas están encargadas de defender la soberanía del Estado y la seguridad de todos los peruanos y también se encargan de conducir operaciones militares conjuntas de las instituciones armadas. Su finalidad primordial es garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República. Es el comando conjunto de las Fuerzas Armadas. Ahora bien, sabemos que estas Fuerzas Armadas y policiales de nuestro país son instituciones que sirven de mecanismos de defensa de la seguridad y el orden tanto interno como externo. Además, la relación con otros países también son gracias a la protección que tenemos de estas Fuerzas Armadas peruanas. A veces también las Fuerzas Armadas tienen que ingresar a proteger el orden interno, sobre todo cuando se detalla de que hay estado de emergencia. Como ven, la unión de Ejército, Marina y Fuerza Aérea son el comando conjunto de las Fuerzas Armadas que dependen del Ministerio de Defensa. Vamos a hablar de las Fuerzas Armadas, ya que quien preside las Fuerzas Armadas, quien es el jefe supremo, es el presidente de la República. Vamos a hablar acerca de ellas. Empezaremos hablando acerca del ejército peruano. Sabemos muy bien que el ejército peruano es un órgano de ejecución del Ministerio de Defensa. Este ejército se encarga de controlar, vigilar y defender todo el territorio nacional, sobre todo en el ámbito territorial. Ámbito territorial. También se encarga de participar en tareas de asistencia de desastres y en misiones de paz internacional. Puede contribuir también a garantizar la independencia. Interviene en el control del ordenamiento cuando se da estados de emergencia en nuestro país. Participa en el desarrollo económico social del país. También ejecuta acciones cívicas y de apoyo social. Como ven, se encarga de proteger todo lo que es la soberanía terrestre, el ejército peruano. Ustedes pueden ver aquí una imagen, cómo el ejército peruano participa en misiones de paz internacional. Estos cascos son los famosos cascos azules. ¿Ustedes sabían que miembros del ejército participan en los cascos azules que pertenecen al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? Participan. Hay muchos miembros del ejército que forman parte de estos cascos azules. Cuando el Consejo de Seguridad solicita su intervención de estos cascos azules, los envían a diferentes partes del mundo para que nuevamente retorne la paz en esos lugares. Los cascos azules que forman parte de las misiones internacionales. Y también participan en lo que es en tareas de asistencia de desastres. También se encargan de hacer y elaborar apoyo social, porque ellos también tienen médicos, ellos también van a diferentes partes del Perú para hacer carreteras, para realizar de repente despistajes frente a alguna enfermedad. La importancia que tiene el ejército peruano. La Fuerza Aérea del Perú. La Fuerza Aérea del Perú tiene como principal función la defensa aérea del país. Este espacio, llamado también Cielo de Quiñones, se encarga de realizar apoyos sociales a la población más vulnerada. También se encarga de organizar puentes aéreos, traslados de personas que han quedado varadas. Por ejemplo, ahora van a enviar un avión hasta Polonia y de Polonia van a trasladar a los peruanos que quedaron en Ucrania para que lleguen aquí a nuestro territorio. Eso forma parte de un puente aéreo. También la Fuerza Aérea del Perú se encarga también de apoyar a las poblaciones más vulnerables. También participa en cuanto hay desastres naturales. También participa en misiones internacionales. Aquí vamos a ver en este ejemplo, miren, realiza apoyo social.
Ellos trasladan a la población a los lugares más lejanos que hay en nuestro territorio. Su presencia es crucial. Ellos realizan los famosos puentes aéreos, trasladar personas que han quedado varadas. Y también miembros de la Fuerza Aérea del Perú participan de las misiones de paz internacional en los famosos cascos azules. En nuestro país actualmente hay 5 alas aéreas. 2 alas aéreas quedan en el departamento de Arequipa. Estamos hablando del ala aérea número 3 que está en Vítor y el ala aérea número 4 que está en La Joya, también en Arequipa. ¿Qué más? Nos queda la Marina de Guerra del Perú. La Marina de Guerra del Perú, amigos, también forma parte de las Fuerzas Armadas. Es esencial su participación porque se encargan de defender la soberanía marítima, lacustre y fluvial. ¿A qué se refiere esto? Marítima, las 200 millas marinas. Lacustre, los lagos. Fluvial, los ríos. Ustedes saben que hay lagos donde tenemos que buscar los límites, como el lago Titicaca, y hay ríos que también forman parte de límites naturales con otros países. Y es ahí donde la Marina de Guerra del Perú ejecuta y es el encargado de defender la soberanía tanto de forma fluvial, ríos, de forma lacustre, lagos, y marítima, el mar peruano. También es importante recordar que la Marina de Guerra del Perú realiza también apoyo social. Hemos visto en diferentes partes, sobre todo en la selva peruana, en los ríos, donde las embarcaciones llegan a cada puerto, a cada pueblo muy alejado, donde brindan una atención en cuanto a la salud de esos ciudadanos. También es importante reconocer la labor que hace eh, la Marina de Guerra del Perú cuando se envía a todos estos científicos que se trasladan a la estación científica Machu Picchu en la Antártida, ya que el Perú forma parte del Tratado Antártico y lo hacen a través de este buque de Armada Peruana Carrasco, que es un buque moderno, a comparación de un buque que teníamos que servía para las primeras exploraciones, que era el Humboldt. Actualmente tenemos el BAP Carrasco. La Marina de Guerra del Perú, entonces, importante en cuanto a la protección de la soberanía marítima, de la soberanía lacustre, y también se encarga de la soberanía fluvial. Se encarga también de participar en el control interno cuando el presidente lo solicita, sobre todo en lo que es estado de emergencia. Garantiza la independencia, la soberanía, también realiza apoyo social y también algunos de sus miembros forman parte de las misiones de paz a nivel internacional, los famosos cascos azules. Esta es la Marina de Guerra del Perú en nuestro país. Junto con la Marina de Guerra del Perú, también tenemos a la Policía Nacional del Perú. La Policía Nacional del Perú se encarga principalmente de todo lo que es el orden interno y tiene la misión de garantizar y mantener el orden interno en nuestro país. Se encarga de ayudar a las personas y a la comunidad. Y dirige también, un ejemplo claro es que dirige la investigación del delito con el apoyo de la policía. Miren, aquí el Ministerio Público, recuerdan la Fiscalía, recibe el apoyo de la Policía Nacional del Perú para hacer la investigación, para recoger los medios de prueba con objetividad. Eso es un trabajo que realiza la Policía Nacional del Perú hoy en día. Tiene una misión, sí, garantiza el orden interno, protege y ayuda a los más vulnerables, garantiza cumpliendo las leyes, porque quien no cumple las leyes es detenido y llevado, pues, lógicamente, a una comisaría. También se encarga de proteger la seguridad del patrimonio público y privado. Se encarga de combatir la delincuencia que ha ido en aumento en nuestro país. Y ahora vemos que una delincuencia cibernética, ¿no? Que te roban, ¿no? Tu dinero que tienes en las cuentas de ahorro, etcétera, te tratan de sacar información por el internet, etcétera. Y también se encarga de controlar las fronteras. Sabemos muy bien
que los miembros de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas pueden ser ministros. Pero también hay que tomar en cuenta algo, que cuando la Policía Nacional del Perú y también miembros de las Fuerzas Armadas no pueden postular a cargos de elección popular. Primero, estas personas, primero los militares, la Policía Nacional del Perú, tienen que pasar a situación de retiro para poder participar en las elecciones populares. No pueden hacer proselitismo político, no pueden realizar actividades partidarias, pero sí tienen derecho al voto. La Policía Nacional del Perú entonces se encarga de proteger la seguridad del patrimonio público y privado, prevenir, investigar, combatir la delincuencia y se encarga de defender a la sociedad, a toda la sociedad. Estos son la misión que tiene la Policía Nacional del Perú. ¿Qué más? Aquí tenemos que actualmente lo que les comenté de la Policía Nacional del Perú, miren, denuncias recibidas entre el año 2018 y 2019, miren, ha ido en aumento estas denuncias en cuanto al fraude electrónico. Hay que tomar en cuenta. Por eso hoy en día la Policía Nacional del Perú tiene una división llamada la Divindad, una división que se encarga de luchar contra estos fraudes informáticos. Tiene que estar a la altura porque hoy en día la delincuencia también se perfecciona y la Policía Nacional del Perú tiene que estar un paso adelante que ellos. La Policía Nacional del Perú, quien le corresponde es el Ministerio del Interior. Están adscritos entonces al Ministerio del Interior, pertenecen al Ministerio del Interior, dependen del Ministerio del Interior y la máxima autoridad de la Policía Nacional del Perú es el comandante general de la Policía Nacional. Dependen del Ministerio del Interior y también podemos encontrar que tiene un marco constitucional, ya que sus funciones están en la Constitución Política del Perú. Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Les dije a ustedes que cuando hablamos de seguridad y defensa nacional también está relacionado lo que es los desastres naturales. Sabemos muy bien que el cambio climático, el calentamiento global está provocando cambios, modificaciones y desastres naturales. Y uno de los países que más efectos va a tener en cuanto a desastres naturales es el Perú. El Perú es un país megadiverso o biodiverso a nivel mundial, ¿no? En flora, en fauna endémica, en lugares, etcétera, y por eso también nos va a afectar significativamente. Ustedes recordarán lo que pasó con el fenómeno del Niño, miren, las consecuencias fatales que tuvo este fenómeno y que trae consecuencias graves a nuestra economía. Antes el fenómeno del niño ocurría cada 20 años, pero por este cambio climático el fenómeno del niño se ha ido espaciando entre 5 años aproximadamente. Cada 5 años se produce. El último fenómeno del niño que provocó, sobre todo el niño costero, provocó lluvias excesivas que generó huaicos, miren, e inundaciones. Y recordarán esta imagen de una mujer que logró salir dentro de todo ese lodazal. Salió viva. Esto nos va a afectar, nos va a seguir afectando. Vivimos en una zona llamado el Cinturón del Fuego. Vivimos en una zona altamente sísmica. Vivimos en una zona donde también encontramos toda una cordillera de los Andes. Vivimos en una zona donde también es muy accidentada y puede haber también huaicos, inundaciones, etcétera. Y para eso tenemos que estar protegidos. En nuestro país existe el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres. Este es un sistema funcional, es un sistema interinstitucional. Este es un sistema que se encarga de identificar y reducir los riesgos asociados a peligros o también puede minimizar los efectos de esos probables riesgos que puede haber en el lugar donde vivimos. Para eso tenemos que estar preparados, tenemos que enfrentar esos nuevos riesgos y que tenemos que tener una atención oportuna. Este Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, según
La ley 29664 y el reglamento tienen como ente rector al SINAJER, que pertenece a la presidencia del Consejo de Ministros. Está adscrito a la presidencia y tiene dos pilares importantes. El CENEPRED, ¿qué es, profesor? El CENEPRED es el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, y el INDECI, que es el más conocido para nosotros, que es el Instituto Nacional de Defensa Civil. Este SINAGER es multidimensional, porque participan todos en los tres niveles de gobierno: nivel de gobierno central, niveles de gobiernos regionales y niveles de gobiernos locales. Aquí los podemos ver. Participa también el sector privado, la sociedad civil, la población en su conjunto. Por eso hablamos de que el SINAGER forma parte de una acción conjunta. Por eso se le habla que es sinérgico, porque también permite la multidimensionalidad. Participan todos los que forman parte del Estado peruano. Todos los ciudadanos, todos participamos de ella. Este Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres es interinstitucional. Todas las instituciones participan. Es sinérgico porque es una acción conjunta de gobierno central, gobiernos regionales, gobiernos locales. Es descentralizado. Basta decir gobiernos locales y regionales. Es transversal, desde los ciudadanos hasta el gobierno central. Y es participativo porque todos participamos en la gestión, en la elaboración y en la preparación de este Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres. Así que identifica, como ustedes ven aquí, se encarga de identificar los riesgos que hay en el lugar donde vives, reducir esos riesgos o los peligros, tienes que minimizarlos, sus efectos. ¿Se puede evitar? Sí, se puede evitar nuevos riesgos. Para eso también está SINAGER y para eso hay que prepararnos. Se tiene que haber una atención permanente. En caso de desastres naturales, ¿cuál va a ser la atención de inmediata frente a esa población? El SINAGER, entonces, es el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, que tiene la finalidad de identificar y reducir riesgos asociados a peligros. Estima riesgos, prepara, respuesta y rehabilita, reconstruye y previene y reduce el riesgo. Este SINAGER protege la vida y la seguridad de las personas. El SINAGER se encarga de ubicar a aquellas personas que están sufriendo algún problema de vivienda. Entonces, ¿qué hace el SINAGER? El SINAGER puede reubicarlos. A través de su gestión, puede trasladarlos a una zona de mayor seguridad. El SINAGER también se encarga de equipar en zonas seguras a la población, de poder buscar zonas que sean seguras donde la población se puede desarrollar. Y si ya ocurrió el desastre natural, reubicarlas a lugares donde ellos nuevamente puedan recuperarse. El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres se encarga también de la reconstrucción. Importante, una vez que pasó ya el desastre natural, viene la etapa de reconstrucción y aquí el SINAGER también es fundamental, sobre todo en los servicios básicos como agua, desagüe y luz. Este es gestión de riesgos y desastres. Están adscritos a la presidencia del Consejo de Ministros y como hemos visto está compuesto por el CENEPRED. Este CENEPRED, aquí lo vamos a ver, está constituido por tres procesos importantes: la estimación, la prevención, la reducción de riesgos y la reconstrucción. Cuatro procesos tiene el CENEPRED. Es el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgos. El CENEPRED es el encargado de asesorar técnicamente en gestión prospectiva y correctiva para los gobiernos locales y regionales. Es el ente técnico, es el asesor del sistema
Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres. Vamos a ver un video con relación al CENEPRED. Observa. Somos el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, CENEPRED, institución del Estado y parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, SINAGER. Como CENEPRED, elaboramos normas y brindamos asistencia técnica a las autoridades de los ministerios, regiones y municipios. Asimismo, ponemos a disposición nuestra moderna plataforma tecnológica que permite conocer los riesgos más frecuentes en nuestro país. En el CENEPRED también ayudamos a tus autoridades a tomar acciones para prevenir y reducir los riesgos en tu localidad. Por eso, prevenir los riesgos de desastres nos asegura el bienestar de nuestro pueblo y la protección de nuestro patrimonio. CENEPRED, promoviendo cultura de prevención. Muy bien, y ese es el CENEPRED, importante en primer lugar para implementar ese plan de gestión de riesgos y desastres en nuestro país. Y el INDECI, que también forma parte de este Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, también tiene tres procesos importantes: la preparación, la respuesta y la rehabilitación. En total, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres tiene siete procesos. Cuatro de ellos le pertenece al CENEPRED y tres de ellos le pertenece al INDECI. El INDECI es importantísimo, ya que gracias al INDECI se realiza asesoramientos técnicos en todos los niveles de gobierno. Ustedes pueden ver aquí una estructura articulada del SINAGER. En esta estructura articulada del SINAGER podemos conocer realmente que el SINAGER es articulada y es multidimensional, ya que participa el Ministerio de Economía y Finanzas, participa también el CEPLAN, miren, que es un centro de planeamiento, participan también las Fuerzas Armadas, como ven aquí, Fuerzas Armadas y la sociedad civil. También participa en ello el CENEPRED y sus cuatro procesos que tiene el CENEPRED: la estimación, la prevención, la reducción de riesgos y la reconstrucción, así como los tres procesos que tiene el INDECI: la preparación, la respuesta y la rehabilitación. Si hablamos de un sistema multidimensional, aquí podemos ver al gobierno central, los gobiernos regionales, las municipalidades provinciales y las municipalidades distritales. Un claro ejemplo de lo que es la estructura articulada que tiene el SINAGER en nuestro país. Y este Centro Nacional de Planeamiento Estratégico está adscrito a la presidencia también del Consejo de Ministros. El INDECI es el que se encarga de implementar todo el proceso de rehabilitación. Importante porque esto se da en los tres niveles de gobierno en nuestro país. Aquí están los siete procesos que tiene la gestión de riesgos y desastres en nuestro país. Aquí tenemos los cuatro procesos de gestión que le pertenecen al CENEPRED. Tres de ellos son prospectivos, uno de ellos es correctivo, así como los componentes reactivos que le pertenecen al índice. Aquí podemos ver, miren, la estimación, la prevención y la reducción son componentes prospectivos y el correctivo es la reconstrucción. Cuando hablamos de la estimación, nos referimos claramente a conocer el peligro y los niveles de riesgo o vulnerabilidad que hay en un lugar determinado. Cuando hablamos de prevención, hablamos principalmente de evitar nuevos riesgos. Cuando hablamos de reducción, hablamos de reducir vulnerabilidades. Y cuando hablamos de reconstrucción,
hablamos acerca del desarrollo sostenible de aquellas áreas que han sido afectadas, sobre todo en su impacto socioeconómico. Primera, estimación, prevención y reducción son los componentes prospectivos del CNPRED, mientras que la reconstrucción es el componente correctivo del CNPRED. Aquí están, miren. Los componentes prospectivos, estimación, prevención y reducción de riesgo. Y el componente correctivo es el componente de reconstrucción, una vez que ya pasó el desastre. Pero también está el INDECI, y el INDECI tiene componentes reactivos, reacción. Uno de ellos es la preparación, y para eso la preparación se realiza principalmente a través, por ejemplo, de capacitaciones, a través de simulacros. Muchos hemos hecho simulacros en nuestras viviendas, nocturnos, hemos hecho también simulacros en nuestros colegios, en nuestras instituciones. Una vez que ocurre el desastre, viene la respuesta. Esta respuesta es importante. Y otra es la rehabilitación. Restablecer aquellos lugares que han quedado destruidos. Miren, tres componentes reactivos del INDECI, cuatro componentes, tres prospectivos y uno correctivo. Hay niveles de emergencia en nuestro país, pero para hablar de los niveles de emergencia es bueno saber lo que hace el INDECI. El INDECI se encarga de un componente reactivo que es la preparación. Y los simulacros y capacitaciones forman parte esencial de esto. Por ejemplo, durante la pandemia se han llevado a cabo muchos simulacros familiares nocturnos. Y también ha habido modificaciones en la mochila de emergencia, utilizando hoy en día mascarillas y alcohol en gel. El INDECI es quien asesora técnicamente en la preparación, en la respuesta y la rehabilitación, que son los tres componentes de del INDECI, sobre todo el componente reactivo. Además, esto se realiza con asistencia técnica en los tres niveles de gobierno, en el gobierno regional, en el gobierno distrital, provincial, también en el gobierno central. En los 5 niveles de emergencia que en unos minutos vamos a conocer, está la participación del Instituto Nacional de Defensa Civil. El Instituto Nacional de Defensa Civil también se encarga de preparar el conjunto de acciones de planeamiento, desarrollo y organización de la sociedad para enfrentar y responder con eficiencia y también con eficacia en caso de desastre o situación de peligro, porque no solo son desastres naturales, sino aquellos provocados por el ser humano. ¿Y cómo lo hace? Respondiendo eficazmente ya con esa capacitación, con esos simulacros y también porque el INDECI está desconcentrado. Lo encontramos en los 24 departamentos y en la provincia constitucional del Callao. Y en cada una de ellas tiene almacenes que están completamente abastecidos. ¿Para qué? Para poder participar una vez que ocurre ese desastre. La importancia que tiene el INDECI en nuestro país. Les había hablado acerca de los 5 niveles de emergencia. En los 5 niveles de emergencia participa el Instituto Nacional de Defensa Civil. ¿Y para qué se dan estos 5 niveles de emergencia? Es la capacidad de respuesta que tenemos como país. El nivel 1, el nivel 2, forman parte de los gobiernos regionales y locales. El nivel 3 también lo conforma. Y es que habíamos dicho que el INDECI está desconcentrado, descentralizado. Todos los gobiernos locales, los gobiernos regionales cuentan con un almacén respectivo de INDECI para dar respuesta y enfrentar a un desastre natural. Estos son los 3 niveles donde participan los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Pero, ¿cuándo el nivel de emergencia, el desastre natural, sobrepasa
a un gobierno regional y local, entonces se pasa a un cuarto nivel de emergencia. Este cuarto nivel de emergencia ya es por parte del gobierno nacional. El gobierno central se hace cargo. Puede declarar en estado de emergencia esa provincia, esa región, ¿sí? Pero sigue coordinando y conduciendo el INDECI. El encargado es el gobierno nacional. Pero también en el nivel de emergencia se puede llegar hasta el nivel de emergencia 5 y su capacidad de respuesta es porque ese desastre natural es de gran magnitud. Ha superado la capacidad del propio Estado, la capacidad de respuesta. Se puede declarar en emergencia, estado de emergencia. Y también se puede ayudar, se puede recibir ayuda internacional. Durante esta, superado la capacidad de respuesta de nuestro país. No sé si ustedes escucharon que recibimos apoyo, por ejemplo, de países como Chile, de Ecuador, que enviaban oxígeno en unidades. Así que la coordinación y la conducción es por parte del INDECI. Hay 5 niveles de emergencia y la capacidad de respuesta que tienen hasta estos niveles de emergencia. Nivel 1, nivel 2, nivel 3 lo hacen los gobiernos regionales y los gobiernos locales, pero si su capacidad de respuesta es desbordada, es superada, se pasa a un nivel de gobierno o un nivel de emergencia, perdón, número 4, que ya se encarga el Estado o el gobierno central. Y si sobrepasa al gobierno, entonces se pasa a un nivel 5, que es ya donde se puede recibir ayuda internacional. Por ejemplo, durante esta pandemia, ¿a qué nivel de emergencia creen ustedes que hemos llegado? Durante esta pandemia, ¿a qué nivel de emergencia hemos llegado, creen ustedes? ¿Habremos llegado a un nivel 1? Al 5, ¿no, Frank? Hemos llegado al Sí. nivel de emergencia 5, así es, Ariana. Hemos recibido ayuda internacional. Muy bien. Dentro de este Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, también encontramos al COE. Miren, el COEN es el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional. COEN se llama así. La importancia es que este es un órgano del SINAGER que se encarga de monitorear, se encarga de validar una información y de proporcionar información oficial. Cuando ocurre un peligro, un desastre, en las 24 horas del día, en cualquier parte de nuestro país, se tiene que informar al COEN, a este Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, para que él pueda informar en todos los medios de comunicación lo que está sucediendo. Para eso el COE tiene informes de emergencia, reportes preliminares, notas de prensa, pero está aliado también a los COER, a los Centros de Operaciones de Emergencia Regional, así como a los Centros de Emergencia Distrital. Pero también hay los COES, los Centros de Operaciones de Emergencia Sectorial. Es la parte más pequeña que tiene el COE. A partir de ello, se va informando oficialmente lo que ocurre en diferentes partes de nuestro país, donde se está vulnerando, donde hay algún desastre natural o algún desastre provocado por el hombre. Vamos a ver el siguiente video del COE. Hola, soy Tato y quiero contarte qué es el COEN y cómo ayuda a nuestro país. El COEN es el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, que funciona las 24 horas del día durante todo el año. Es un órgano del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre, SINAGERD, que monitorea, valida y proporciona información oficial sobre un peligro, emergencia o desastre producido en cualquier lugar de nuestro territorio y sirve para la oportuna toma de decisiones de las autoridades. ¡Ey! Pero el COEN no actúa solo. Tiene una coordinación permanente con los centros de operaciones existentes a nivel regional, provincial y distrital. Además, coordina con los centros de operaciones de emergencias sectoriales a nivel nacional
y con entidades de primera respuesta como las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios, Cruz Roja Peruana, entre otras entidades públicas y privadas. Recuerda entonces, los centros de operaciones de emergencia deben funcionar de manera continua en el monitoreo de peligros, emergencias y desastres, así como en la administración e intercambio de información. Defensa civil, tarea de todos. Muy bien, ahí tenemos claramente la importancia que tiene el COEN en nuestro país. Amigos, ¿se logró entender hasta aquí? ¿Se logró entender? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Habrá alguna pregunta? Muy bien, entonces vamos a nuestro Classroom y en nuestro Classroom, amigos, ya he colocado las diapositivas de esta semana y también la práctica que vamos a empezar a desarrollar. Aquí está, vamos entonces cívica, ya está, aquí está. ¿Qué pasó? A ver, vamos a ver. Ya está. Vamos a programarla de inmediato. Ya está. Ya está. Muy bien. Está programada. Ahora sí, podemos ingresar y nos lleva a esta página. Coloquen sus datos e ingresamos. Yo les envío, los que no pueden ingresar, les envío en el chat el link. ¿Listo? Aquí está. Muy bien. Pueden ingresar. Si lograron ingresar, avísenme, por favor. ¿Lograron ingresar alguno? Basta que uno ingrese para que no exista problema. ¿Lograron ingresar? Listo, muy bien, Frank. Vamos a empezar entonces nuestra práctica para el día de hoy. Mediante el Decreto Supremo número 005-2021 en su calidad de jefe máximo del COSEDENA, aprobó la Política Nacional Multisectorial de Seguridad y Defensa Nacional al 2030. Ello en el marco de los deberes constitucionales del Estado para velar por la soberanía nacional, la vigencia de los derechos humanos, el bienestar de la población, entre otras responsabilidades. ¿Quién es el jefe máximo del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional en nuestro país? ¿Quién? El presidente de la República. Muy bien. Aquí está. Correcto, alternativa E. Vamos con la pregunta número 2. ¿Cuáles son los componentes del sistema de defensa nacional? Marque la alternativa que no corresponda. Muy bien, Ariana. La C, ¿no? La mesa directiva del Congreso. No tiene que ver nada con el sistema de defensa nacional. Pregunta número 3. Como órgano de ejecución del Ministerio de Defensa, se encargó de proteger nuestra soberanía marítima cuando hubo conflictos entre el Perú, Bolivia y Ecuador. ¿Estamos hablando de quién? Claro, una soberanía marítima. Ahí está la respuesta, ¿no? La Marina de Guerra del Perú. Muy bien. Pregunta número 4. No es una función de la Marina de Guerra. No es una función de la Marina de Guerra. ¿Cuál será la respuesta? La alternativa B. A ver, correcto. A ver, vamos a ver. Dice, vigilar las fronteras del Estado. ¿Quién se encarga de vigilar las fronteras? La Policía Nacional del Perú. Muy bien. Vigilar las fronteras. Pregunta número 5. Muy bien. En el año 2007, Pisco sufrió pérdidas económicas y humanas a causa de un fuerte sismo. Después del desastre, diversas entidades nacionales y privadas otorgaron ayuda a la población. Tal es así que y cooperaron
junto con Defensa Civil a fin de ayudar a los damnificados. Muy bien. La Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas, aquí están, ¿no? O Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Pregunta número 6. Es un órgano de apoyo para el Ministerio Público cuando se investiga la existencia de un delito. Entre sus funciones está el de cooperar con las diligencias urgentes que necesita el fiscal para determinar si un hecho configura delito. Encontraron las huellas dactilares de un asesino. El Ministerio Público está investigando, está acusando al presunto culpable, pero hay que corroborar esas huellas. ¿Qué entidad del Estado, del Sistema de Seguridad y Defensa Nacional, es el encargado de corroborar esas huellas digitales? Claro, por eso la policía, así es, muy bien, Frank, la Policía Nacional del Perú es un órgano de apoyo al Ministerio Público, que es la Fiscalía. Pregunta número 7. Las Fuerzas Armadas y Policiales de un Estado son instituciones que sirven de mecanismo de defensa de la seguridad y el orden, tanto en el interior del país como en la relación con otros estados. La institución que no pertenece a las Fuerzas Armadas de la República del Perú es, Policía Nacional del Perú. claro, muy bien, la institución que no pertenece a las Fuerzas Armadas de la República del Perú es la Policía Nacional del Perú. Recuerden que el Ministerio del Interior, ¿sí?, es parte de la Policía Nacional del Perú, es su ente rector, y las Fuerzas Armadas tienen como ente rector al Ministerio de Defensa. Un grupo de estudiantes dialogan acerca del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres. Uno de ellos manifiesta un dato errado. ¿Quién es el que manifiesta un dato errado? La E, Andrea. Solo lo integra CEPLAN e INDECI. Correcto, esta es la respuesta. Porque el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres hemos visto que es todo un sistema articulado. Muy bien. Pregunta número 9. Las lluvias intensas que se registran en la sierra y la selva de la región de Pasco han provocado un deslizamiento de piedra y lodo sobre la carretera a Villarrica, dejando aislado a este distrito ubicado en la provincia de Oxapampa, generando la interrupción del tránsito vehicular y el malestar de cientos de pasajeros que no pueden llegar a su destino. Esta información le corresponde a, La A, Cohen. ¿sí?, el COEN, ¿sí? El COEN, ¿es correcto? Cohen. Cohen. O el COER. ¿Cuál será? Vamos a ver. Me dicen que es la alternativa. Coloquen ahí la alternativa. A ver, vamos con la alternativa D, dice. Sí, COER. sí. ¿Sí? El Centro de Operaciones de Emergencia Regional. Luego pasa al Nacional. Listo. Siguiente pregunta. La congresista de Avanza País, Norma Yarrow, presentó un proyecto de ley que propone la creación de la Gerencia Regional de Gestión del Riesgo de Desastres en todos los gobiernos subnacionales. El proyecto legislativo busca que los gobiernos regionales puedan mitigar directamente los daños que se producen a consecuencia de los desastres naturales como un sismo, heladas o el conocido fenómeno del Niño. De lograr crearse, ¿de quién dependería dicha institución según organigrama? De los gobiernos regionales. ¿De los gobiernos regionales? A ver, ¿es correcto? ¿Alguna otra respuesta? Claro que es de los gobiernos regionales. ¿Y por qué?
Porque dicha propuesta, como le están viendo, se da en todos los gobiernos regionales, porque los gobiernos regionales también se han creado la Gerencia Regional de Gestión de Riesgos y Desastres. Y por eso que esta gerencia regional va a permitir una política regional acorde a lo establecido por el SINAGER. Lo que busca es la desconcentración. ¿Y de quién depende dicha institución? ¿O dependería dicha institución? De los gobiernos regionales. Desconcentración del poder. Pregunta número 11. Con el objetivo de mejorar las acciones de preparación, respuesta y rehabilitación ante la ocurrencia de incendios forestales en Piura, el gobierno regional, a través de la Oficina Regional de Seguridad y Defensa Nacional, con la asistencia técnica del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, SERFOR, trabaja en la elaboración del primer plan de contingencia ante incendios forestales. ¿Cuál de las instituciones del SINAGER, según su función, debería estar a cargo de monitorear dicho plan? La B, INDECI. INDECI. Muy bien, ahí está. Me dicen INDECI. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta adicional? ¿Y por qué el INDECI, amigos? Explico. El INDECI, en primer lugar, se encarga de todo lo que es el componente reactivo, ¿no? Es el encargado de planificar, organizar, coordinar, dirigir, supervisar toda la política nacional de defensa civil. Además, se encarga de identificar peligros, de determinar vulnerabilidades, de evaluar riesgos y dentro de sus funciones tiene que prevenir, reducir, atender y reparar los daños que pudiera causar a personas y bienes en cuanto se produzca un desastre natural. Es el INDES. Vamos con la siguiente pregunta. Aprueban la ejecución de simulacros y simulaciones para los años 2022 al 2024 mediante resolución ministerial número 013-2022 de la Presidencia del Consejo de Ministros. ¿A qué institución del SINAGER le corresponde autorizar dichos simulacros? La D, INDECI. INDECI. Muy bien, Ariana, el INDECI. Aquí está, INDECI. Muy bien, vamos a marcar INDECI. Ahí está. Pregunta número 13. Es la institución del SINAGER que prospectivamente, o sea que es el componente prospectivo, atiende los riesgos y desastres. CENEPRED, la C. Sí, muy bien. ¿Y por qué? Explico, por favor, porque aquí es bueno recordar. Aquí está, aquí está. Miren, recuerden aquí, en esta imagen. El componente prospectivo es del CENEPRED. Estima, previene y reduce, pero también tiene un componente correctivo que reconstruye. Y en cuanto a los tres componentes reactivos, son por parte del INDECI. Listo, entonces la respuesta es el CENEPRED. Pregunta número 14. Es una figura jurídica contemplada en el artículo 137 de nuestra Constitución. Básicamente consiste en la restricción o suspensión temporal de derechos fundamentales ante situaciones de grave crisis social. La Constitución señala que el presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, pueden decretarlo con un plazo determinado en todo el territorio nacional o en parte de él, y dando cuenta al Pleno del Congreso o a la Comisión Permanente. Nos referimos al... Régimen de excepción. La B. Muy bien, así es. Y recuerden que los dos regímenes de excepción es el estado de emergencia y el estado de sitio. Pregunta número 15. El Poder Ejecutivo oficializó el 2 de febrero
el decreto supremo que declara el estado de emergencia en Lima Metropolitana y en la provincia constitucional del Callao por un plazo de 45 días. Según el decreto supremo publicado en el Diario Oficial del Peruano, establece que la Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas. De acuerdo al enunciado, la decisión de parte del Ejecutivo es posible porque La B. la B. Se puede declarar el estado de emergencia en todo o en parte del territorio nacional en caso de perturbación de paz o el orden interno. ¿Será la correcta? ¿Sí? ¿Se puede declarar estado de emergencia solo en una provincia? ¿Se puede declarar solo en una región? Sí, ¿no? Claro, les expliqué, ¿se acuerdan cuando hablé del estado de emergencia como un ejemplo de lo que había pasado en la provincia de Islay? Y este ejemplo también es clarito. Se ha decretado estado de emergencia en Lima Metropolitana y en el Callao. Muy bien. Alternativa B. Y pregunta número 16. Toledo, eso hizo. A ver, vamos a ver acá, dice. Toledo, eso hizo, eso también creo en Arequipa. Sí, también. En varias ocasiones ha ocurrido, no solo en la provincia de Islay, también aquí en Arequipa. Cuando se quiso privatizar EGASA, ¿no? Se quiso privatizar EGASA, entonces ocurrió el famoso arequipeñazo, ¿no? Entonces salió las Fuerzas Armadas, se declaró en emergencia y luego hubo una solución y terminó el estado de emergencia. La sitio puede imponerse en los siguientes casos: invasión, guerra exterior, guerra civil o peligro de que se produzca las anteriores. Como se puede apreciar, se trata siempre de situaciones bélicas, mientras que en el caso del estado de emergencia no necesariamente es así. Ahora bien, ¿qué derechos se restringen durante la vigencia de este último régimen de excepción mencionado? Se suspenden todos los derechos mencionados anteriormente. La E. Se suspenden todos los derechos mencionados anteriormente: el derecho a la libertad, a la inviolabilidad de domicilios, derecho a la libertad de reunión y derecho a la seguridad personal. Respuesta alternativa E. Es correcto. Y yo quisiera hacerles recordar también que en el estado de sitio, amigo, la Constitución no indica qué libertades ni derechos se restringen. Eso sucede una vez que se declare el estado de sitio. ¿Han visto lo que ha ocurrido en Ucrania? En Ucrania, ¿qué se ha decretado? ¿Estado de emergencia o estado de sitio? En Ucrania. Sitio, sitio, correcto, estado de sitio. Muy bien, ahí está. Vamos con otra práctica, todavía nos queda 3 minutitos. Aquí está, esperen un segundo. Comparto con ustedes el link de esta pequeña práctica. Para eso, comparto aquí en el chat el link. Me avisan si lograron ingresar. ¿Lograron ingresar? Sí, lograron ingresar al link que les acabo de enviar. ¿Alguno que Sí, me profesor. responda? Listo, gracias Ariana, excelente. Entonces ingresamos, aquí está, ingresamos. Dice, Diario Oficial del Bicentenario El Peruano, Lima, 7 de julio del 2021, aprueban documento técnico, plan de respuesta ante segunda ola y posible tercera ola pandémica por COVID-19 en el Perú 2021, que tiene por finalidad contribuir a proteger la vida y la salud de la población en riesgo o afectada por el COVID-19 para tratar de reducir los daños a la salud y o complicaciones. ¿Qué organismo del Estado podría proponer la aprobación del documento técnico como parte de las finalidades que persigue? ¿Quién? ¿El Sistema de Defensa Civil? ¿El Consejo de Seguridad de Desastres? ¿O el Sistema de Defensa Nacional? ¿Cuál? ¿Cuál creen ustedes? Pueden marcar, ¿ah? ¿Cuál de ellos? ¿Qué organismo es
La alternativa C, dice Gerardo. El Sistema de Defensa Nacional. Es correcto. Segunda pregunta. Sobre las instituciones que garantizan la seguridad nacional. ¿Las Fuerzas Armadas están compuestas por el Ejército del Perú, la Marina de Guerra, la Policía Nacional y la Fuerza Aérea? ¿Los miembros de las Fuerzas Armadas tienen derecho al voto? Cuando ocurre desastres, ¿las Fuerzas Armadas tienen una labor de participación en la defensa civil? ¿La Policía Nacional del Perú depende del Ministerio de Defensa para el ejercicio de su función policial en territorio nacional? ¿Cuál sería la respuesta? Muy bien, Gerardo. La alternativa A. La primera es falsa, la segunda es verdadera, la tercera es verdadera y la cuarta es falsa. Tercera pregunta. Los estados tienen la responsabilidad primordial de ofrecer seguridad a sus ciudadanos. Esta institución realiza prácticas de seguridad y protege las fronteras de nuestro país ante la presencia del crimen organizado, narcotráfico y trata de personas. ¿Estamos hablando de quién? Claro, la Policía Nacional, Gerardo, Policía Nacional del Perú. Una vez que veas ahí que protegen las fronteras, es la Policía Nacional del Perú. Se encarga de proteger las fronteras. Pregunta número 4. En el Perú, la población más vulnerable de los distritos de distintos departamentos altoandinos sufre años tras año los efectos adversos de las heladas y friaje causando estragos en la salud de las personas y en sus medios de vida. La ley del sistema de gestión de riesgos y desastres se convocó a los representantes de los organismos técnicos, CENEPRED, INDECI, CENAMI e INEI, a construir participativamente el plan multisectorial. A este gran problema, el ente rector de esta iniciativa, ¿cuál sería? Muy bien, la presidencia del Consejo de Ministros. Y última pregunta para despedirme. Las medidas que incrementen la resiliencia y capacidad de respuesta, sistemas de alerta temprana, preparación para las respuestas, aseguramiento frente a daños, almacenamiento y suministro de agua, es un ejemplo de gestión reactiva. ¿A quién le pertenece lo Indeciso. reactivo? INDECI. Amigos, misión cumplida. Jonathan, estamos en la hora, ¿no? Sí, profesor. Muy bien. Ahora sí, me despido de ustedes. Cuídense mucho. Gracias, Jonathan. Hasta la próxima Listo, semana. profesor. Cuídense mucho. Gracias. Nos Hasta la vemos próxima semana. la próxima semana. Cuídense.